Con la siguiente información responde las preguntas 19 a 22. La intensidad de luz y la disponibilidad de CO2 son algunos factores que limitan la fotosíntesis. Nicolás Teodore en su experimento encontró que en la fotosíntesis se intercambian volúmenes iguales de CO2 y O2, que la planta retiene el carbono y gana más peso que el que puede acumularse por el carbono incorporado como dióxido de carbono. Así el carbono en la materia seca de las plantas proviene de dióxido de carbono, pero con igual importancia el resto de materia seca, con excepción de los minerales del suelo, proviene del agua. Entonces el contexto nos da elementos referidos a procesos importantes, en este caso para nuestras plantas, como es la fotosíntesis y la relación que hay entre los gases que participan en dicho proceso. Pregunta 22. Los resultados del experimento relacionados con el intercambio gaseoso durante la fotosíntesis se representan a través de la gráfica. Tenemos 4 gráficas, entonces cada una de ellas corresponde a las opciones de respuesta. Cada vez que veamos este tipo de pregunta, lo que vamos a tener claro son las variables que se utilizan para representar dicha gráfica. Entonces vemos cómo en la opción A y en la opción B nos hablan de liberación, en la opción A de CO2 y en la opción B de liberación de O2, mientras que aquí es dióxido de carbono, aquí nos hablan de oxígeno. En la opción C nos hablan de incorporación de CO2 y en la opción D incorporación de O2. Entonces, cuando hablamos del eje X, o sea, en este caso es la variable que se denomina la variable independiente porque es la que se quiere comprobar, la que se manipula, la que se analiza. Entonces vemos que cuando me hablan de liberación, me están hablando ya de un producto, la cual debiera aparecer es en el eje Y. Cuando me hablan de incorporación, o sea, qué tanta cantidad va a producirse de algo una vez que se ubica dióxido de carbono o de oxígeno, estaría más correcto el nombre de la variable dada o la utilización de la variable. Por eso ya para la opción A y la opción B, hablar de liberación, estaríamos hablando de un producto y haría parte de una variable dependiente, aquella que responde a la variable que se ubica en el eje X. A y B son incorrectas las variables ubicadas en el eje X. Cuando hablamos de la opción C y la opción D, hablamos de incorporación de CO2, incorporación de O2. Teniendo en cuenta que el proceso analizado corresponde a la fotosíntesis, la fotosíntesis requiere de dióxido de carbono, requiere de agua, requiere de minerales, presencia de luz, clorofila, para dar lugar a la producción de glucosa y de oxígeno. Analizando las gráficas C y D, teniendo en cuenta que en el eje X tenemos variables que se llaman las variables independientes porque son aquellas que se analizan o se manipulan para dar un tipo de resultado o para analizar dicho resultado. Entonces observemos para la opción C que la variable en el eje X es la incorporación de CO2, mientras que para la opción D la variable es la incorporación de O2, mientras que una es dióxido de carbono, la otra es oxígeno. Cuando me presentan estas gráficas y hacen referencia a un proceso fundamental de la planta, que son la fotosíntesis, entonces entendemos que la fotosíntesis requiere de dióxido de carbono, de agua, de minerales, de luz, de clorofila, que al activarse van a formar glucosa y oxígeno. Esto nos da claridad frente a las gráficas presentadas, en donde en la variable X lo que debe aparecer realmente es el dióxido de carbono, porque el oxígeno pasa a ser un producto que debe expresarse en el eje Y. Por eso entonces, observando e identificando las variables para la opción C, la ubicación y los resultados correctos. En el eje X, la incorporación de CO2, a más incorpore CO2, mayor será la producción o la liberación de oxígeno, siendo entonces directamente proporcional. Por eso, para nuestra pregunta 22, la respuesta es la C.